Hubo un rey, más sabio que todos los hombres. Un joven que no pidió poder ni riqueza, sino sabiduría para guiar a su pueblo. Su nombre fue Salomón, el hijo de David, el constructor del templo, el hombre que habló con Dios. En una era de esplendor y gloria, Israel conoció la paz. Pero incluso el más sabio de los hombres puede perder el rumbo cuando el corazón se aleja del Altísimo. Esta es la historia de un reino de luz y oro, y de un rey cuya mayor victoria fue también su más grande lección. Prepárate para adentrarte en la épica de Reyes, Salomón, el rey que habló con Dios. La coronación del joven rey. El sol se levantaba sobre Jerusalén, y las murallas reflejaban un resplandor dorado. El pueblo se reunía en las calles, murmurando entre emoción y temor. El rey David, viejo y cansado, yacía en su lecho, sabiendo que su tiempo había llegado a su fin. A su lado, el profeta Natán y Betsabé, madre de Salomón, aguardaban con reverencia. El anciano rey alzó su mirada hacia su hijo y le dijo con voz débil, pero llena de autoridad: Hijo mío, sé fuerte y sé valiente. Guarda los mandamientos del Señor, tu Dios, y prosperarás en todo lo que hagas. Las palabras se grabaron en el corazón de Salomón como fuego. Fuera del palacio, el sonido de trompetas rompió el silencio. El sacerdote Sadoc se acercó con un cuerno de aceite puro, y bajo la mirada del pueblo, lo derramó sobre la cabeza del joven. El aceite brilló bajo la luz del sol como oro líquido. El pueblo gritó con fuerza: ¡Viva el rey Salomón! Las trompetas resonaron por todo Jerusalén. Los muros, los patios y las colinas repitieron el eco de una nueva era. David cerró los ojos con una sonrisa tranquila. El trono de Israel tenía nuevo dueño, y el plan de Dios continuaba. Pero en el corazón del joven rey, comenzaba una batalla más grande que cualquier guerra, la de gobernar con justicia y humildad. El rugido del pueblo se mezcló con una brisa suave, y en el horizonte, una paloma blanca cruzó el cielo, como si el mismo Espíritu de Dios confirmara el inicio del reinado. Y así comenzó la era de Salomón, el rey elegido para traer paz y sabiduría sobre la tierra de Israel. El sueño y la promesa. El palacio real reposaba en silencio aquella noche. El joven rey Salomón, cansado por los días de consejo y gobierno, se arrodilló ante el altar improvisado en Gabaón. Las estrellas brillaban como diamantes sobre el desierto, y el aire llevaba consigo un susurro divino. Con el corazón lleno de duda y humildad, el rey oró: Señor, Dios de mi padre David. Tú has puesto a tu siervo como rey en lugar suyo, pero soy un muchacho que no sabe cómo gobernar. Dame, pues, un corazón sabio para discernir entre el bien y el mal. Su voz tembló, sincera, resonando en la quietud de la noche. El fuego del sacrificio ardía todavía cuando el sueño lo envolvió. Entonces, la luz cambió. El silencio fue reemplazado por una voz que no era de este mundo. Una presencia inmensa y luminosa descendió frente a él. Era el mismo Dios de Israel. Salomón, dijo la voz, grave y llena de ternura, has pedido sabiduría, y no riquezas ni la vida de tus enemigos. Por eso te daré un corazón sabio y entendido, como ninguno antes de ti, ni habrá otro igual después. El aire vibró. La tierra se estremeció suavemente bajo sus pies, y una ola de paz invadió su espíritu. De pronto, el fuego sobre el altar resplandeció con intensidad celestial, como si el cielo mismo respondiera a su oración. Cuando despertó, Salomón comprendió que aquello no había sido un simple sueño. Era un pacto divino. La sabiduría del Altísimo había sido puesta en su mente y su corazón. El joven rey se levantó al amanecer con una nueva luz en sus ojos. El sol nacía sobre Jerusalén, y en ese instante comenzó la era más próspera que Israel había conocido. El eco de la voz divina aún resonaba en su interior. Si caminas en mis caminos, te bendeciré más allá de toda medida. Salomón respiró profundamente, mirando hacia el cielo y dijo con humildad: Tu siervo escucha. El juicio de las dos madres.
El sol se filtraba por los ventanales del trono real. El joven rey Salomón, ya revestido con el manto de la autoridad, escuchaba los casos del pueblo. Los ancianos lo observaban en silencio, intrigados por su prudencia y serenidad. Ese día, 2 mujeres fueron traídas ante él. Sus rostros mostraban angustia y cansancio. Cada una sostenía un reclamo que estremeció a todos los presentes. «Mi señor», gritó una de ellas, «esta mujer y yo vivimos en la misma casa. Ambas dimos a luz, pero su hijo murió una noche. Entonces tomó a mi hijo mientras dormía y lo reclama como suyo». «No es verdad», replicó la otra, «el niño vivo es mío, el muerto es suyo». El murmullo se extendió por la sala. Los guardias, confundidos, esperaban la orden del rey. Pero Salomón no habló de inmediato. Solo los observó, con una mirada tan profunda que parecía leer sus almas. Finalmente, levantó la mano y dijo con voz firme: «Tráiganme una espada». Un silencio helado cubrió el salón. Los soldados se miraron sin comprender, pero obedecieron. El rey tomó la espada y dijo: «Partid al niño en 2, y dad la mitad a cada una». El grito desgarrador de una de las mujeres rompió el aire. «No, mi señor. Dadle el niño a ella, pero no lo matéis». La otra permaneció callada, fría, con los ojos vacíos. Entonces el rey bajó lentamente la espada, su voz se volvió suave pero llena de poder. «Entregad el niño a la mujer que prefirió renunciar antes que verlo morir. Ella es su verdadera madre». Los jueces se inclinaron, el pueblo murmuró con asombro. Ese día, todo Israel comprendió que en el corazón de Salomón ardía la sabiduría de Dios. Desde las colinas de Jerusalén hasta las aldeas más lejanas, se difundió su fama. El joven rey, ungido por el Altísimo, había demostrado que la justicia divina no necesitaba fuerza, sino discernimiento. Y el nombre de Salomón comenzó a resonar como sinónimo de sabiduría en toda la tierra. El esplendor del reino. Los años pasaron, y bajo el gobierno de Salomón, Israel floreció como nunca antes. Desde el Mediterráneo hasta el Jordán, desde las colinas de Judá hasta las tierras de Efraín, todo hablaba de abundancia y paz. Los campos eran verdes, los rebaños incontables, y los mercaderes llegaban de tierras lejanas con oro, especias y maderas preciosas. El palacio del rey resplandecía de mármol y cedro, y el aire de Jerusalén estaba lleno del sonido de las arpas y flautas que tocaban día y noche. Salomón caminaba entre los patios del palacio, contemplando su pueblo en prosperidad. Su corazón se llenaba de gratitud, pero también de asombro. ¿Quién soy yo, Señor, para que me hayas dado tanta gloria? El rey escribía proverbios y cánticos, observaba la creación y encontraba en ella la huella divina. Hablaba de los cedros del Líbano, de las estrellas del cielo, del misterio de la vida y del temor del Señor como el principio de la sabiduría. Los reinos vecinos enviaban embajadores para aprender de su ciencia. Nadie podía igualar su entendimiento ni su arte para gobernar. Bajo su reinado, el pueblo comía, bebía y vivía en paz. Cada familia reposaba bajo su vid y su higuera, sin temor ni hambre. Los tronos de Oriente y Occidente pronunciaban su nombre con respeto, y los escribas narraban su sabiduría en pergaminos que cruzaban mares. Israel, por primera vez en siglos, conocía la armonía y la grandeza. Sin embargo, en medio de tanto esplendor, el corazón del rey empezaba a anhelar algo más. No riquezas ni poder, sino un lugar donde el nombre de Dios habitara entre los hombres. En las noches, Salomón alzaba su mirada hacia el cielo estrellado y susurraba: «Ha llegado el momento de construir la morada del Altísimo». Y así nació la visión del Templo de Jerusalén, el más sagrado de los sueños. La construcción del templo. El amanecer bañaba Jerusalén con un resplandor dorado. Miles de obreros se reunían a las puertas de la ciudad, y el sonido de los martillos y las sierras se mezclaba con los cantos de los levitas. El sueño de generaciones estaba a punto de cumplirse, el templo de Dios sería edificado.
Salomón, de pie sobre una plataforma de cedro del Líbano, observaba los planos trazados con precisión divina. El eco de las palabras de su padre David resonaba en su memoria. Hijo mío, edifica casa al nombre del Señor, y él morará entre su pueblo para siempre. Con ayuda de los maestros constructores de Tiro, las piedras más grandes fueron cortadas en silencio en las canteras, pues en el Monte Santo no debía oírse el sonido del hierro. Cada bloque encajaba como si la misma mano de Dios guiara su posición. Los pilares se alzaban majestuosos, cubiertos de oro puro. El aroma del incienso llenaba el aire, y los sacerdotes recitaban salmos mientras las columnas se doraban con la luz del sol. Pasaron 7 años de trabajo sagrado. Finalmente, el día llegó. El arca del pacto fue traída en procesión desde la ciudad de David. Sacerdotes y levitas la portaban sobre sus hombros, mientras el pueblo se postraba y cantaba. Alabad al Señor, porque para siempre es su misericordia. Cuando el arca fue colocada en el lugar santísimo, una nube descendió sobre el templo. El humo llenó el santuario y una luz deslumbrante cubrió a todos los presentes. Era la gloria de Dios, habitando entre los hombres. Salomón, con los brazos abiertos hacia el cielo, oró. Señor, Dios de Israel, tú has dicho que moras en la oscuridad, mas yo te he edificado una casa donde tu nombre habite para siempre. Y el pueblo respondió con lágrimas y gozo. En ese instante, el cielo y la tierra se unieron en un mismo canto. El templo resplandecía bajo el sol, y su fulgor podía verse desde las montañas del desierto. Era el símbolo de la alianza eterna entre Dios y su pueblo. Pero en el silencio de su corazón, el rey sintió algo más, una voz suave que le advertía. Camina en mis caminos, Salomón, y tu trono permanecerá firme. Pero si tu corazón se aparta. El eco de esa advertencia quedó grabado en el aire, como una sombra lejana que aguardaba el porvenir. La reina de Saba. El nombre de Salomón se había extendido más allá de las fronteras de Israel. Desde Egipto hasta las arenas del sur, desde las islas del mar hasta los montes de Arabia, todos hablaban del rey que poseía la sabiduría de los dioses. Un día, en el reino de Saba, una tierra de perfumes, oro y desiertos infinitos, la reina escuchó los relatos de aquel monarca de Jerusalén. Intrigada, decidió comprobar por sí misma si la fama del rey era verdad o solo un mito. Con una caravana majestuosa, partió hacia el norte. Camellos cargados de incienso, oro y piedras preciosas la acompañaban. Durante días cruzó desiertos abrasadores hasta que, finalmente, divisó las murallas de Jerusalén resplandeciendo bajo el sol. Salomón la recibió en el palacio con cortesía y serenidad. La reina, vestida con túnicas de seda y mirada altiva, lo puso a prueba con preguntas imposibles, enigmas y misterios que ningún hombre había podido resolver. Pero el rey respondía a cada una con calma y claridad, como si la sabiduría del cielo hablara a través de él. Ella lo observaba con creciente asombro, viendo no solo su inteligencia, sino la paz que emanaba de su presencia. Luego recorrió su palacio, el templo, los sirvientes, los músicos, los banquetes. Todo estaba en orden, lleno de armonía y esplendor. Y la reina exclamó: Lo que oí en mi tierra era verdad, pero no me dijeron ni la mitad. En ti habita la sabiduría y la gloria del Dios de Israel. Entonces ofreció al rey tesoros y regalos sin igual, oro, especias y gemas que jamás se habían visto en Jerusalén. Y Salomón, en reciprocidad, le dio cuanto pidió y más, con generosidad de corazón. Durante su partida, la reina volvió la vista atrás una última vez. En sus ojos había respeto y una chispa de admiración por aquel hombre que había hecho de la sabiduría un trono. El viento sopló entre las columnas del templo mientras el rey miraba al horizonte, sabiendo que incluso los reinos más lejanos reconocían la mano de Dios sobre Israel. Pero, entre el esplendor y la grandeza, un silencio se cernía sobre su alma. Porque la voz del Altísimo ya no se escuchaba tan clara como antes. La caída del sabio. El tiempo había pasado como el curso lento del Jordán. Salomón, el rey sabio,
ahora era un hombre de canas y mirada cansada. El palacio brillaba más que nunca, el oro colmaba los tesoros de Jerusalén, y los reinos del mundo rendían homenaje a su nombre. Pero algo, invisible y silencioso, había cambiado dentro de él. Su corazón, antes lleno del temor del Señor, comenzó a dividirse. Tomó esposas de reinos extranjeros, alianzas políticas que trajeron consigo otros dioses, otros altares y otras voces. Los montes que antes proclamaban la gloria del Dios de Israel comenzaron a ver el humo de incienso ofrecido a ídolos extraños. La sabiduría que había edificado un templo, ahora construía santuarios para los dioses del oriente. Una tarde, mientras el sol se ocultaba tras el monte de los olivos, Salomón caminó solo por los patios del templo. El mismo templo que había erigido con sus manos. El viento sopló, y su alma recordó la voz que una vez lo llamó. Si caminas en mis caminos, tu trono será firme. Pero si te apartas, Israel se dividirá. Cayó de rodillas, cubriéndose el rostro. El silencio era profundo, y por un instante creyó escuchar, en lo más hondo, el eco lejano de aquella voz divina que ya no respondía. Las lámparas del templo parpadeaban. El hombre más sabio de la tierra comprendió al fin que la sabiduría sin obediencia es solo un espejismo. Y allí, entre el oro y las sombras, Salomón lloró. No por la pérdida del poder, sino por haber olvidado al Dios que se lo dio todo. Años después, el reino se dividiría. Pero las palabras de su arrepentimiento sobrevivirían, escritas en los libros de sabiduría que aún hoy enseñan. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y aunque su trono cayó, su legado perduró como una advertencia eterna. Que el corazón del hombre, incluso el más sabio, necesita permanecer cerca de Dios para no perderse en su propio esplendor. El viento volvió a soplar entre las columnas del templo, y con un rayo de luz sobre el altar vacío, el Espíritu del Señor pareció susurrar. Aún en la caída, mi promesa no muere. Así concluye la historia de Salomón, el rey que habló con Dios, edificó su templo y aprendió que la verdadera sabiduría no está en el entendimiento, sino en la obediencia. Así terminó la vida del rey más sabio de Israel. Salomón edificó el templo, trajo paz a su pueblo y escribió palabras que aún resuenan en los corazones de los justos. Pero aprendió que la verdadera sabiduría no habita en la mente, sino en el corazón que permanece fiel a Dios. Y aunque su reino se dividió, su historia sigue recordándonos una verdad eterna. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete, comparte y sigue acompañándonos en esta travesía por las historias que cambiaron el mundo.